Imagina por un momento una una habitación donde se han ido acumulando muebles durante años. Hay sillas sobre las mesas, libros apilados en el suelo, cuadros apoyados contra las ventanas, cajas llenas de objetos que alguna vez fueron útiles, pero que ya nadie recuerda por qué se guardaron. La habitación está tan llena que apenas puedes abrir la puerta. No entra la luz del sol porque las ventanas están bloqueadas. No corre el aire porque no hay espacio para que circule. Si quisieras traer un mueble nuevo, uno hermoso, tallado a mano, diseñado para tu descanso, no podrías meterlo. Simplemente no cabe nada más. Esa habitación es, para la mayoría de nosotros, nuestra propia mente. Vivimos con la sensación constante de que nos falta algo. Creemos que nos falta conocimiento, que nos falta la estrategia correcta, que nos falta una nueva técnica de meditación o un nuevo libro de filosofía. Buscamos desesperadamente respuestas afuera para calmar el ruido de adentro, pero las antiguas tradiciones, tanto el Tao como el Zen, nos observan con una sonrisa compasiva y señalan un error fundamental en nuestra búsqueda. No sufrimos porque nos falte algo, sufrimos porque estamos demasiado llenos. Estamos llenos de opiniones, llenos de certezas sobre cómo deberían ser las cosas, llenos de conversaciones pasadas que seguimos repitiendo en silencio, llenos de planes futuros que aún no existen, llenos de juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y en ese estado de plenitud artificial, de saturación, pedimos paz, pedimos claridad, pero la claridad, como la luz del sol en esa habitación abarrotada, no tiene por dónde entrar. Hoy no vamos a aprender nada nuevo. Hoy no vamos a adquirir más información para tu colección. Hoy vamos a explorar el arte olvidado de vaciarse. Vamos a observar por qué, según la sabiduría oriental, solo el vacío es capaz de ser útil. ¿Y por qué? Para recibir lo que la vida está intentando darte, primero tienes que soltar lo que estás sosteniendo con tanta fuerza. Existe una historia clásica en la tradición Zen que ilustra esto mejor que cualquier explicación teórica. Se cuenta que un profesor universitario, un hombre muy erudito, lleno de títulos y reconocimientos, viajó lejos para visitar a un famoso maestro Zen. El profesor quería aprender sobre el Zen, quería entender la iluminación, quería, en el fondo, añadir el Zen a su larga lista de credenciales. El maestro lo recibió en su humilde cabaña y lo invitó a sentarse. El profesor, ansioso, comenzó a hablar. Habló de lo que había leído, de las teorías que conocía, de sus propias interpretaciones sobre la vida y la muerte. No paraba de hablar, tratando de demostrar cuánto sabía ya, tratando de validar su intelecto antes de escuchar una sola palabra. El maestro escuchaba en silencio, con una presencia tranquila, mientras preparaba el té. Colocó una taza frente al profesor y comenzó a verter el té. La taza se llenó, pero el maestro siguió vertiendo. El té llegó al borde. El maestro siguió vertiendo. El líquido caliente comenzó a derramarse sobre el platillo, luego sobre la mesa y finalmente sobre las ropas del profesor. El profesor, viendo que el té se derramaba por todas partes sin control, no pudo contenerse más y gritó: «¡Basta! ¿No lo ves? La taza está llena. Ya no cabe nada más». El maestro se detuvo, dejó la tetera sobre la mesa con suavidad, miró al profesor a los ojos y le dijo: «Tú eres como esta taza. Estás lleno de tus propias opiniones, de tus especulaciones, de tus certezas. ¿Cómo puedo enseñarte lo que es el Zen si primero no vacías tu taza?» Esta imagen, la de la taza desbordada, es la descripción más precisa de nuestro estado mental moderno. Nos acercamos a la vida
queriendo que nos sorprenda, pero ya hemos decidido qué es posible y qué no. Nos acercamos a las relaciones queriendo conexión, pero ya estamos llenos de prejuicios sobre la otra persona. Nos acercamos al silencio queriendo paz, pero traemos con nosotros todo el ruido del día. El Tao Te Ching, en su capítulo 11, nos ofrece una perspectiva fascinante sobre esto. Lao Tse dice: 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil al carro. Moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interior el que la hace útil. Abrimos puertas y ventanas para hacer una casa, pero es el espacio vacío el que nos permite habitarla. Observa esto con detenimiento. Normalmente valoramos lo sólido, valoramos la pared, no el espacio. Valoramos la arcilla, no el hueco. Valoramos los pensamientos, no el silencio entre ellos. Pero el Tao nos recuerda que la utilidad, la verdadera magia, reside en el espacio vacío. Una taza llena de cemento puede ser muy sólida, muy dura, pero ya no sirve para beber. Ha perdido su función porque ha perdido su vacío. Una mente llena de certezas puede parecer muy segura, muy inteligente, pero ha perdido su capacidad de aprender, de sentir, de resonar con la realidad tal como es. Entonces, ¿qué significa realmente vaciarse? Aquí es donde a menudo caemos en una trampa. Pensamos que vaciarse es una acción violenta. Pensamos que tenemos que eliminar los pensamientos, luchar contra el ego, expulsar las emociones. Imaginamos que debemos entrar en nuestra mente con una escoba y barrerlo todo a la fuerza. Pero eso no es vaciarse. Eso es simplemente añadir más ruido, el ruido del conflicto interno. El vacío del que habla el Tao no es un vacío estéril, forzado, es un vacío natural. Imagina un vaso de agua con barro. Si agitas el vaso, intentando sacar el barro, el agua solo se enturbia más. Pero si dejas el vaso quieto sobre la mesa, si le das tiempo, si no interfieres, el barro, por su propio peso, comienza a descender hacia el fondo, y el agua, en la parte superior, se vuelve cristalina y vacía de impurezas. No has hecho nada, no has metido la mano, simplemente has permitido que la naturaleza del agua y la naturaleza de la tierra sigan su curso. Esto es Wu Wei aplicado a la mente. No es el esfuerzo de limpiar, es la sabiduría de dejar de agitar. Vaciarse, en este sentido profundo, significa dejar de sostener. Nos aferramos a nuestras preocupaciones porque creemos que si las soltamos, el mundo se derrumbará. Creemos que nuestra ansiedad es lo que mantiene el universo girando. Si dejo de preocuparme por esto, saldrá mal, nos decimos. Y así, mantenemos la taza llena, desbordándose, quemándonos las manos. Soltar no es descuidar. Soltar es confiar en que la inteligencia de la vida es mayor que la inteligencia de tu pequeña ansiedad controladora. El valle es otra metáfora poderosa que nos regalan los antiguos sabios. La montaña es alta, imponente, rígida. Toca el cielo, sí, pero el agua no se queda en la cima. El agua resbala y se va. La montaña, en su altura, permanece seca. El valle, en cambio, se coloca abajo. Es hueco, es receptivo, y debido a que está vacío y bajo, todos los ríos fluyen hacia él. El valle recibe la vida porque no intenta estar por encima de ella. El valle es fértil porque tiene espacio para acoger lo que llega. Puedes, por un instante, permitirte ser valle en lugar de montaña. Puedes dejar de intentar tener la razón, de intentar ser el más alto,
el que más sabe. Puedes descansar en la parte baja, en la apertura, en la escucha. Cuando adoptas esta postura interna, algo curioso sucede. Dejas de tener que defenderte. Cuando estás lleno de una autoimagen rígida, soy así, a mí me respetan, yo sé cómo se hace esto. Cualquier cosa que contradiga esa imagen se siente como un ataque. Gastas una energía inmensa protegiendo tu taza llena, pero cuando te vacías, cuando te permites no saber, cuando te permites ser fluido como el agua en el valle, no hay nada que atacar. Como dijo el maestro Zen, si tu barca está vacía y choca con otra, nadie se enfadará. Pero si hay alguien dentro, gritarán. El conflicto nace de la ocupación del espacio por el ego. El vacío es invulnerable. Ahora bien, ¿cómo se vive esto en un martes cualquiera, lleno de tráfico, responsabilidades y notificaciones? No significa que debas olvidar tu nombre o dejar tu trabajo. Significa cultivar pequeños espacios de no saber. Significa que, cuando alguien te habla, en lugar de preparar tu respuesta mientras escuchas, te vacías. Sueltas tu opinión por un momento. Te conviertes en puro espacio receptivo para las palabras del otro. Notarás la diferencia inmediatamente. La conversación cambia de tono. La otra persona se siente realmente escuchada, quizás por primera vez en años, porque no está hablando contra una pared, está hablando hacia un espacio que la acoge. Significa también vaciarse antes de empezar una tarea, antes de escribir ese correo, antes de empezar ese proyecto. Detente, respira, reconoce la prisa, reconoce la ansiedad por terminar y suéltalas. Crea un pequeño hueco de silencio antes de la acción. Ese vacío inicial es el que permite que la acción sea fresca, que no sea una repetición mecánica de tus hábitos pasados. Es el principio del artista. El lienzo debe estar en blanco para que surja la pintura. Si el lienzo ya está pintorrujeado con las ideas de ayer, no hay creación, solo confusión. Hay un miedo subyacente que nos impide vaciarnos. Tememos que si nos vaciamos, dejaremos de ser nosotros. Tememos desaparecer. Identificamos nuestro yo con el contenido de la habitación, con los muebles viejos, con los recuerdos, con las opiniones. Si no soy mis pensamientos, ¿qué soy? El Tao sugiere que eres mucho más que los muebles. Eres el espacio. Eres la conciencia que permite que los muebles existan, pero no estás limitado por ellos. Cuando te das cuenta de esto, el miedo disminuye. Entiendes que vaciarse no es morir, es nacer de nuevo a cada instante. La naturaleza aborrece el vacío, dicen los físicos, pero en el sentido espiritual, el vacío es un imán. Cuando creas espacio, lo nuevo llega sin esfuerzo. No tienes que salir a cazar la inspiración. La inspiración busca espacios vacíos donde aterrizar. No tienes que perseguir la calma. La calma es la naturaleza del espacio cuando no está abarrotado. Es como cuando limpias esa habitación de la que hablábamos al principio. Sacas las cajas viejas, regalas lo que ya no sirve, quitas los muebles rotos y de repente te sientas en el suelo de esa habitación vacía. Entra la luz, corre el aire y sientes una paz profunda, no porque hayas traído algo nuevo, sino porque has quitado lo que sobraba. El retorno a lo esencial es un proceso de resta, no de suma. Es desaprender, es soltar, es confiar en que, en tu estado natural, sin tantos añadidos, ya eres suficiente. La taza no necesita ser adornada con joyas para ser perfecta. Su perfección radica en su capacidad de estar vacía para recibir el té. Tu mente no necesita ser adornada con más teorías complejas para ser sabia.
Su sabiduría radica en su capacidad de estar clara, abierta, presente. Tal vez hoy puedas practicar este pequeño gesto de vaciado, no como una gran ceremonia, sino en los pequeños momentos de transición. Cuando termines una tarea y antes de empezar la siguiente, suelta, vacía la taza, vuelve al punto cero. Cuando llegues a casa y antes de entrar por la puerta, suelta, deja los problemas del trabajo afuera, no los metas en la casa. Vacía la taza para poder recibir a tu familia o a tu descanso con frescura. No es algo que se logre de una vez y para siempre. El polvo siempre vuelve a acumularse. Las hojas siempre vuelven a caer. Es una práctica de higiene interna constante, suave, sin culpa. Volver a vaciar, volver a abrir, volver a ser valle y descubrir una y otra vez que en ese espacio silencioso que tanto temíamos es donde realmente reside la vida. Si estas palabras han resonado en algún lugar tranquilo dentro de ti, no te apresures a buscar el siguiente video. No te apresures a llenar el silencio que queda al final de esta voz. Quédate un momento con la taza vacía. Siente la ligereza de no sostener nada, solo por un instante, y observa lo que ocurre cuando dejas que el espacio sea espacio.